Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar las clases que corresponden al curso de comunicación para cuarto bachillerato. Vamos a iniciar con un área que a mí me resulta muy interesante, que es en sí de nuestro idioma, y empezaremos con el tema del origen del español. Debemos enfocarlo correctamente desde el punto de vista histórico para saber cómo es que llegamos hasta el día de hoy a manejar un idioma que actualmente ocupa un segundo lugar en dominio, en poder, en influencia, debido a la cantidad de hablantes que tiene. Entonces, esa importancia de nuestro idioma debemos valorarla y por ello debemos conocer su historia. Todo se remonta a hace miles de años en lo que es la península ibérica. Recordemos que en esos tiempos, antes de Cristo, aquellas tierras que tenían contacto con el mar, ¿verdad? Las costas, las penínsulas, tenían más poder económico. Y en ese entonces, como ahora, quien poseía el recurso, la herramienta para dominar la economía, pues alcanzaba un gran poder. La península ibérica entonces era un punto clave en lo que eran las rutas de comercio marítimas, porque solamente por el mar era por donde se podía transportar gran cantidad de producto. Quien poseía eso lo tenía todo, así que muchos deseaban ocupar esa península. Debido a esto, lo que hoy conocemos como España y Portugal es invadido por muchos pueblos, empezando con los que se llamaban prerromanos. Los pueblos prerromanos incluían a los celtas, a los vascos y a los iberos. Estos pueblos, al invadir el área que hoy ocupa España e instalarse, ¿verdad? Y empezar un ritmo de vida ahí, lógicamente pasaron su lengua a esta tierra. A los celtas debemos agradecerles el aporte del uso de la doble R. A los vascos la aplicación de palabras con Z. Los iberos dieron palabras también a nuestro léxico, como balsa, ardilla. Los celtas, usando la doble R, por ejemplo, utilizaban palabras que hoy todavía usamos como camisa, caballo, abedul, alondra. Recordemos, por ejemplo, que celebraciones también vienen de este lenguaje. Estos pueblos nos dieron la palabra bruja. Recordemos que el día de brujas viene de ellos. Entonces no es solo una palabra o una forma de expresión, sino todo lo que aporta una cultura. Ellos entonces invadieron el territorio, se instalaron y empezaron a compartir su lengua. Cuando Roma, que era el pueblo cercano, que más poder había alcanzado, más esplendor, invade esta península, anula a estos pueblos prerromanos, impone el latín, que era la lengua que ellos manejaban, y de estas lenguas solamente sobrevive el vasco. Se considera que esto se debe a que los vascos hasta el día de hoy son un pueblo muy fervoroso y muy, como dijéramos, amante de lo suyo. Los vascos respetan su identidad, sus orígenes, sus raíces hasta el día de hoy. Y lo vemos en la época moderna, por ejemplo, ellos todavía manejan el euskera, que es una de las pocas lenguas primitivas que aún se conservan. Sus equipos de fútbol solo admiten vascos, o sea, tienen una mentalidad, ¿verdad?, de proteger, de cuidar. Y la prueba está en que solo su lengua sobrevivió cuando Roma impulsó el latín. Cuando sucede esta invasión romana, entonces el latín empieza a combinarse con otras lenguas, dependiendo de qué región, ¿verdad?, invadían los romanos.
Al combinarse con lo que ya existía en la península, empieza a formarse el castellano, el español. Empieza entonces a formarse una familia lingüística que incluye el español, italiano, francés, portugués, gallego, que son las lenguas romances provenientes del latín. El latín entonces nos da otro aporte. Utilizamos hasta el día de hoy palabras en latín como currículum, ¿verdad? La medicina y el derecho utilizan muchos términos en latín que vienen de este hecho histórico, la invasión de Roma. Entonces tenemos ya el latín, el vasco, el celta como parte de esta combinación. Cuando el latín evoluciona forma las lenguas romances, pero luego sucede otra cuestión que marca un cambio. Después de ese gran esplendor y ese gran dominio de Roma, Roma se va abajo, sufre un deterioro, una quiebra económica y deja de ser el dominante. Cuando ellos bajan en ese dominio, entonces invaden los germanos. Y dice que se fueron ubicados más que todo en el norte de España. Sin embargo, los germanos no impusieron su lengua. Como un detalle extraño, ¿verdad? Ellos decidieron no imponer su lengua, por eso el alemán no influye tanto en el español. Ellos adoptaron lo que ya los romanos manejaban, así que son unos pocos préstamos lo que los germanos nos dieron a nuestra lengua. Ellos se colocan en el norte, en la tierra que los romanos no habían conquistado del todo, adoptando este lenguaje. Mientras esto ocurre, el resto de la península es invadida por los árabes, que habían iniciado lo que ellos llamaban una guerra santa, invadiendo todo este espacio, el resto, ¿verdad?, de que no poseían los germanos, y ya que los romanos se habían retirado, pues ellos durante 7 siglos dominaron la región. Los árabes eran un pueblo productivo. Ellos eran dados a la economía, al cultivo, la agricultura, la crianza de animales. Entonces ellos aprovecharon al máximo esta tierra. Cuando ellos dominaron, combinaron, ¿verdad?, su lengua con lo que ya existía, incluyendo el latín. Como fue durante tanto tiempo, 7 siglos dominando esta región, en nuestro español, después del latín, el árabe es el que más aportes ha dado. Según los estudios, todas aquellas palabras que empiezan con la sílaba al vienen del árabe, como almohada, como alhaja. Incluso tenemos expresiones que tienen una raíz árabe. Cuando decimos ojalá, ojalá no es una palabra en español, es una distorsión de Alá, que significa si Alá lo quiere. Traducido sería como cuando nosotros decimos si Dios quiere. Entonces tenemos expresiones en todos estos idiomas, con todas estas raíces. Cuando los germanos se dedican a poblar el norte de España, se ubican principalmente en el área de Castilla, y es ahí donde se va dando el origen del castellano, que es ya nuestro español, por decirlo así. Y cuando el latín, ¿verdad?, aún cuando seguía siendo una lengua oficial, dominaba todo, el castellano empieza a surgir. Fue hasta el año en que dominó, o que reinó, mejor dicho, este monarca, que era conocido como el Sabio. Este monarca español le dio valor al castellano y decidió que no solamente se tenía que manejar el latín,
sino que muchos textos latinos fueron traducidos al español y fue el primero que dictaminó que textos científicos fueran traducidos al castellano, de manera que llegó el idioma a muchas otras personas. Este rey, bien apodado el Sabio, le dio importancia a este nuevo idioma. Luego se da el periodo histórico de la España imperial, cuando sus reyes, ¿verdad?, ya dominaban la región. Y recordemos que viene entonces lo que son los viajes de Cristóbal Colón, que tenían aún, como empezamos a ver con nuestro tema, un trasfondo económico. Cristóbal Colón no realizó viajes para explorar o para conocer nuevas tierras o para compartir culturas. Estaban buscando un camino para llevar producto a la India. A raíz de esta necesidad económica, en el año 1492, los españoles que manejaban esta combinación de lenguas llegan a nuestra tierra y ahí empieza otra fusión, otra mezcla de lenguas que dará origen a nuestro castellano. Esto lo veremos en la próxima clase. Jóvenes, les deseo toda la bendición en esta crisis que estamos afrontando todos. Deseo que sean valientes, que resistan, que mantengan sus estudios, que cumplan con todo lo que se les está pidiendo para obtener sus puntos, y quiero decirles que los extraño mucho y que espero volver a verlos. Gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima clase.